Muy bien, vamos paso por paso ahí a estudiar todo ese texto y es muy interesante todo lo que vamos a ver ahí. Lo primero, lo que Jesús dice ahí, el Sermón del Monte, hay una parte ahí donde da unas citas del Antiguo Testamento, de esas enseñanzas que conocían ya los judíos y los discípulos que Jesús enseñaba en ese momento. Y empieza ahí a decir, no mates, o han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. No mates, ¿no? Lo conocen. ¿Dónde se encuentra ahí en el Antiguo Testamento? En los 10 mandamientos, ¿sí? No mates. Lo conocemos, ¿sí? Es el sexto de esos mandamientos, está muy claro. Ahí vemos en la Biblia que Dios es pro vida, que Dios es en favor de la vida humana. Él de verdad es el creador, Él es el que nos ha dado nuestras vidas. Desde el inicio Él creó todo el mundo, todo el universo. Y leemos en la Biblia que Él es el que dio la vida a cada uno de nosotros. Y que nos creó como seres humanos a su imagen. Y nos dio tanto valor, que somos muy preciosos, muy importantes para Él. La vida humana sí importa. Sí le importa, lo vemos desde la primera página de la Biblia y ahí sigue Jesús enseñando lo mismo, no mates, que estemos en favor de la familia y sabemos que muchos grupos ya no están en favor de las familias. Del país de donde soy yo, Alemania, es un poco complicado, hay una ley que hace que no es legal el aborto. Pero al mismo tiempo no hay ninguna consecuencia y los doctores pueden hacerlo. Es un poco raro cómo es la situación porque estamos saliendo de eso, valorar a la vida humana mucho y cambiándose ya a una nueva realidad. Entonces estamos en ese intermedio actualmente. Y entonces se hace el aborto ahí. Y ya son miles de bebés que se mató en ese año, ahí en Alemania. Personas que no valoran tanto la vida. Hay personas acá en grupos en Ecuador, bandas criminales, ¿no? Que no valoran la vida. Que hasta los más jóvenes quieren que entren a sus grupos y a la final manden a matarles el uno al otro y venden droga a la gente que les daña, que les destruye, que no valoran la vida. Jesús nos dice, no mates. Dios lo dijo desde el inicio, que estemos en favor de la vida. Es un principio que vemos ahí. Y Jesús después dice, y todo el que mate quedará sujeto al juicio tribunal. ¿Eso encontramos en los 10 mandamientos? Así, ¿no? No literalmente así. Lo que Jesús hace ahí es como un resumen de lo que se ve en el Antiguo Testamento, en la ley que Dios dio a Moisés, un resumen de la consecuencia para los que matan. Es un resumen, literalmente no lo encontramos así, pero es un resumen de la enseñanza que recibieron ahí, que recibió el pueblo de Israel. Y ahí también algo muy importante, ¿no? Él valora la vida, no quiere que nos matemos el uno al otro, y puso jueces, un tribunal ahí, y quiere que haya orden ahí en el pueblo de Israel, y sigue queriendo lo mismo para nosotros, que haya orden. Y es muy triste que falta orden en nuestro país. Recién, fue esa semana o la semana pasada, hubo una noticia en Cayambe que colgaron a una persona. Sea o no sea que lo mereció, la cosa es que no debería hacer eso el pueblo. Si nos vamos allá, ¿dónde vamos a terminar? Debe haber orden ahí. Igual yo estoy en Mira, en Carchi, y ahí en Carchi también hubo un caso donde un joven robó aguacates y pensaron que era de una banda y le quemaron vivo. ¿Y cómo puede ser eso? Si llegamos a eso, ¿dónde va a terminar todo eso? Dios lo quiso diferente. Dios lo quiere diferente. Que valoremos la vida, que haya orden ahí.
Pero lo interesante es, Jesús entonces, antes de esa enseñanza ya, Él da entonces lo que ya conocían los discípulos, los judíos, dice, han oído, han escuchado, ya lo saben, no mates, sabes de las consecuencias, sabes lo que quiere Dios ahí, y después sigue enseñándoles. Y ahí encontramos estas palabras que Jesús dice una y otra vez acá, y eso me fascina mucho, dice, pero yo les digo. Y me fascina porque como predicador, como pastor, como misionero, yo nunca podría decir, la Biblia dice, pero yo les digo. Si yo empiezo a decir tales cosas, no, que me echen afuera acá. No puede ser, ¿no? Yo no tengo esa autoridad, pero Jesús sí tenía. Y es muy interesante al final de todo ese sermón del monte cómo reacciona la gente. Leemos en capítulo 7, es cuando termina, dice ahí, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Lo que nosotros hacemos, lo que hacían los maestros era explicar simplemente lo que dice la Biblia. Pero la autoridad es de Jesús, es de Dios mismo. Él vino a ese mundo, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo que vino a ese mundo y nos enseña acá por medio de esa palabra con autoridad. Y a mí me fascina leer eso. Jesús dice, pero yo les digo, nos enseña con tanta autoridad. Y que se asombren también ustedes de esas enseñanzas de Jesús hoy en esa mañana. Entonces Él les dice, pero yo les digo. Y sigue ahí y nos da 3 ejemplos entonces. Nos dice, no mates, pero yo les digo, y nos explica con más profundidad lo que cuenta. Y es interesante porque los judíos en ese tiempo, de verdad, como tenían conocimiento de la ley de Moisés, conocían a Dios, entonces en ese pueblo, de verdad, era como un pueblo avanzado. Ellos no se mataban entre ellos. Hubo una cierta unidad en el pueblo de los judíos, entre los israelitas, y ellos estaban orgullosos de eso. Y sí, es buena cosa, es muy buena cosa, pero ahora Jesús les explica y les indica que eso no es todo. Solo que aún no has matado a nadie, no significa que eres buena persona. Y nos da entonces estos 3 ejemplos. Y dice primero, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio de tribunal. Usa las mismas palabras, ¿no? Quedará sujeto al juicio tribunal. Lo mismo lo que dice acerca de los que matan. Dice que básicamente es lo mismo. Si te enojas, el enojo, cuidado con el enojo. Es como ese gatito que parece pequeño, que parece bonito, le tenemos ahí con nosotros, pero puede crecer más allá, mucho más allá de lo que nosotros podemos controlar. Quiero indicarles unos versículos más, lo que dice el Nuevo Testamento acerca del enojo, lo que Pablo escribió a los Efesios ahí, en la letra de los Efesios. Ahí capítulo 4, 26. Él da otra cita del Antiguo Testamento, de los Salmos. Salmo 4:4 dice, si se enojan, no pequen. Es lo primero que dice. Vamos a ver lo demás más tarde. Lo primero que dice es, si se enojan. La cosa es, con el enojo, Dios también se enoja. ¿Sí? Dios se enoja si ve a la injusticia. Dios se enoja por el sufrimiento que se puede ver acá, en ese mundo. Dios se enoja por el pecado, se enoja por la gente que se aleja de Él. Sí se enoja porque quiere defender algo.
Entonces, como Dios nos creó a nosotros a la imagen de Dios, nosotros también tenemos esa capacidad de enojarnos. Entonces, básicamente, el enojo en sí aún no es pecado, es algo natural, pero la cosa es, si se enojan, no pequen, nos dice acá. Justo en ese punto, cuando nosotros nos enojamos, caemos fácilmente. Por diferentes razones. Por ejemplo, cuando Dios se enoja, es por alguna causa como buena, justa. Si nosotros nos enojamos, muchas veces no es por alguna causa justa y buena. Muchas veces es por egoísmo, porque nos molesta, porque la persona no nos cae bien o lo que sea. Muchas veces pecamos cuando nos enojamos, que no es por buena causa. O si sea por buena causa, a veces nos enojamos de más. Sí tenemos razón que nuestros niños no deberían comportarse de esta manera, que deberían respetarnos y obedecer. Pero, ¿cómo reaccionamos entonces? Y a veces, por lo menos de mi parte, es así exagerado. Nos enojamos demasiado y pecamos. Si se enojan, no pequen, nos dice Pablo ahí. Otra cosa que nos dice ahí, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. La otra cosa es que pegamos fácilmente con el enojo y lo guardamos fácilmente, ¿no? A veces cuando no pecamos en ese mismo momento, pero lo guardamos, ¿sí? Y otro rato sale. Pero ahí nos dice que no debemos guardarlo ahí. Nos dice antes de que se ponga el sol, lo que quiere decir rápido, con urgencia ahí, dejar de estar enojados con la gente. Y una cosa que nos dice ahí, nos explica un poco por qué es tan importante, nos dice, ignoren cabida al diablo. Justo cuando nosotros empezamos a guardar ahí el enojo en nuestro corazón, ahí ese peligro que ese enojo Satanás puede usar en contra de nosotros. Y después vamos a hablar o vamos a hacer otra cosa, explotamos ahí, porque hemos guardado ahí resentimiento en nuestro corazón. Y Él sabe usar eso en contra de nosotros. Entonces, la Biblia tiene mucho más que decir acerca del enojo, pero eso es una cosa. Hace unos meses yo he hablado acá también del perdón, de perdonar, de no guardar ese resentimiento en nuestros corazones. Y se encuentra todavía también en internet, si quieren escucharlo otra vez. Eso es algo muy importante. Jesús nos manda a perdonar, a dejar ahí el resentimiento atrás y vivir en libertad. Vivir y poder amar a todos. Jesús sigue y nos da otro ejemplo. Primero nos dice, pero el que se enoje, y después dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo ahora. Ahí sigue. En todos esos ejemplos vemos que aumenta cada vez un poco más. El que se enoja puede ser interiormente, ¿no? Pero el que insulta, ahí ya sale de la boca lo que está en su corazón y lo dice. Algunas traducciones ahí ponen la palabra raca, o por lo menos en la referencia abajo, que lo que Jesús literalmente dice es una palabra raca. Y es interesante, todo ese evangelio de Mateo fue escrito en griego. Pero esa palabra raca es una palabra aramea, que era el idioma original que Jesús hablaba. Y hay unas pocas palabras que de alguna manera no tradujeron a nosotros, sino que dejaron ahí en la palabra original de Jesús. Por ejemplo, amén. ¿Sí? Amén es algo que no es griego, sino tenemos hasta hoy en día acá. O la palabra Abba, Padre. Igual es una palabra que viene del idioma de Jesús.
Sí, se quedó ahí, aunque significa padre. Y esa palabra que se usó ahí, que se usaba ahí en ese tiempo, se supone que no es un insulto tan fuerte, ¿sí? Simplemente es como acá tal vez si decimos tonto, ¿sí? No es bonito decirlo a nadie, pero se escucha a veces, ¿no? Por supuesto, no de nuestra propia boca, solo los demás. No es un insulto tan fuerte, am, pero es interesante, ahí sabe salir. Y eso es la cosa. Jesús indica que cada vez aumenta más las consecuencias, como es el pecado en el corazón, como aumenta el enojo ahí en nosotros. Y el tercer ejemplo que da es, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno, ¿sí? Entonces acá también vemos que las consecuencias aumentan cada vez más y ahora incluso dice infierno y vemos que ya no es solo acá algo entre nosotros en el mundo, sino es algo que tiene que ver igual con mi relación con Dios y que tiene que ver con la vida eterna y que tiene consecuencias graves ahí. Algunas traducciones dice el que maldiga y otra vez en otras traducciones dice que el que dice necio a otra persona. Y hay que entender un poco cuando un judío pensaba que alguien es necio o incluso lo decía que es necio, en qué pensó ahí, ¿no? Porque a mí no me parece tan fuerte. Pero cuando ellos decían a una persona que es necia, que es un necio, se referían a un versículo que se encuentra en Salmos y dice el necio, que en su corazón no hay Dios. Y tenemos que imaginarnos un poco, los judíos, no todo ese pueblo de judíos, ellos existían porque Dios les ha llamado. Conocían muy bien su historia y conocían a Dios, ¿no? Y temían a Dios, ¿sí? Eran muy religiosos. Entonces, en ese pueblo no existían ateos como hoy en día que dicen que yo no creo que hay un Dios, sino es obviamente una persona que negaba a Dios. Y cuando un judío negaba a Dios, negaba no solo a Dios, negaba todos los valores que tenían los judíos, toda la ley negaba. No tenía como una conciencia hacia alguien que es más grande, una autoridad más grande en su vida. Negó toda su historia, su identidad, su unidad ahí como pueblo de Israel. Entonces no era solo una persona necia, sino era una persona bien mala. Y es como decir que estas personas son las peores, de verdad. Es uno que no tema a Dios, que niega todo lo que a nosotros nos da valor, todo lo que es bueno para nosotros lo niega. Son los peores. Y entonces eso puede pasar con el enojo en nuestro corazón. Con el tiempo sale de nuestra boca, pero va a crecer más allá. Y vamos a pensar, ya no vamos a hablar con esa persona, vamos a tratarle mal. Y cada vez vamos a pensar peor y peor de ellos. Hasta que pensemos, necios, los peores del mundo. Lo peor, lo que reciban, lo merece. Y de verdad, por esa razón, por el odio que crece entre familias, por el odio que crece entre países, razas, grupos, pueden haber guerras, puede haber matanza, puede llegar a ese punto. El enojo simplemente puede ser un gatito que aún no ha crecido tanto, pero crece más allá y destruye la vida humana y causa un desastre en ese mundo. Entonces vemos ahí obviamente que Jesús nos dio ese ejemplo que se aumenta. Primero solo en el corazón, después sale y vamos a pensar lo peor de otras personas.
hay que tener cuidado. Parece bonito, chiquito, el odio, pero se va mucho más allá. No hay que guardarlo ahí, no hay que tenerlo en nuestros corazones, el odio. La enseñanza de Jesús sigue. Es interesante que sigue con estas palabras, dice, por lo tanto. Entonces, lo que viene ahora es una consecuencia de lo que hemos aprendido ahora, que el odio, el enojo, es peligroso. Y sigue entonces y dice, por lo tanto, y dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ahí dice en esa situación, cuando alguien tiene algo en contra de mí. Y hay que tomar en cuenta, aquí no habla, hay personas que siempre tienen algo en contra de ti, ¿no? Solo mirarles ya es algo, ya es un crimen. Entonces, hay personas, no se refiere a ese tipo de persona que se enoja por cualquier cosa. Ellos fallan ya de lo que dice la primera parte. Pero hay personas que tienen algo en contra de nosotros con razón. Honestamente, con razón. Y sabemos que hemos pecado, hemos hecho mal contra ellos. Y con razón tienen algún resentimiento, enojo ahí. Porque nosotros lo causamos, lo provocamos. Entonces lo que nos dice ahora, como hemos aprendido, el odio es tan peligroso. La consecuencia no es solo cuidar el enojo en nuestro propio corazón, sino también cuidar el enojo en el corazón de otras personas y querer vivir en paz con ellos. Romanos 12, 18 dice algo muy similar. Y me gusta como este versículo ilumina y nos ayuda a entender más lo que enseña Jesús. Y dice, si es posible, y cuando depende de ustedes, vivan en paz con todos. Que vivamos en paz con todos. Pero me gusta que dice, si es posible, y cuanto dependa de ustedes. A veces no es posible. Y a veces no depende de ustedes. Justo cuando Jesús dice, reconcíliate, para reconciliarse se necesita los dos. Los dos tienen que querer reconciliarse. Si uno no quiere, ya no es posible. Ya no se puede reconciliarse, ya no puede. Es imposible. A veces no depende de ustedes. A veces no depende de nosotros, pero ese querer y vivir en paz con todos, eso es algo bonito. Uno puede decir, pero acá Jesús se refiere a los hermanos, ¿no? Entonces decimos, tal vez solo en la iglesia, o solo los hermanos de la familia. Pero Pablo dice que vivan en paz con todos. Es interesante que Jesús nos dio ese ejemplo, ¿no? Nos da ese ejemplo que un judío se fue a Jerusalén, al templo que tenían todavía en ese tiempo, ¿no? La gente se podía imaginar muy bien lo que significa eso. Todos los varones tenían que ir una vez al año a Jerusalén a presentarse ahí ante Dios en el templo. Todos conocían esa situación. Y imagínense lo que dice ahí, ¿no? Entonces ellos, de toda Palestina, de los pueblos, ellos salieron caminando a Jerusalén, ¿no? Y imagínense nosotros, ¿no? Caminar a Quito, que es un poco lejos, ¿no? Y es un camino difícil, ¿no? Con calor, en la noche con frío. Y no se hace ahí fácilmente en un día. Entonces, imagínense, ellos tenían que ir de varios lugares, ir a Jerusalén. Y tal vez ellos incluso se llevaron ya su sacrificio,
su cordero o lo que sea, tal vez lo marcaban o andaba a su lado y lo llevaron a Jerusalén para dar el sacrificio. Algunos también compraron ahí, por supuesto. Entonces imagínense, después de varios días tal vez, llegan por fin ahí y la fila, ¿no? Conocemos las filas largas. La fila delante del templo tiene que esperar hasta que haya su turno y hace pling, sale su número y van adelante a acercarse al sacerdote. Y después de todo ese tiempo, ¿no? Entregas a presentar. La presentación era para revisar si está bien el sacrificio, si no tiene ninguna mancha, nada, si está bien de salud, porque tenía que ser así. Y lo presenta y en ese momento te das cuenta, la mancha no está en el sacrificio, sino está ahí. Estoy mal con una persona. He provocado ahí la ira. Y debería buscar la paz con esa persona. Y Jesús dice, vuelve a reconciliarte con Él. Primero, es urgente, es importante. Es mucho más importante para Dios, para Jesús, que el sacrificio, que toda la tradición que Él mismo les dio, que toda la religiosidad, que todo que se pueda hacer por afuera. Para nosotros es mucho más importante que cantar bonito. Es mucho más importante que predicar cómo vive en verdad. Sus relaciones que tiene, que haya amor ahí de verdad. Es mucho más importante para Jesús que cualquier cosa, cualquier buena obra que hacemos. Es cómo vivimos nuestras relaciones, si en verdad amamos a nuestro prójimo, si en verdad amamos a la gente con cuales vivimos, donde estemos, la vida real como es, cuando volvemos a nuestras casas, como vivimos en verdad entre semana y no solo acá en la iglesia. Para Jesús era muy importante y les dice, vaya a reconciliarte. Nos dice hoy en día, si te das cuenta, algo está mal, la mancha está ahí en mi corazón, que yo he pecado contra una persona y sé con razón está así, enojado conmigo. Vayan a reconciliarse, vayan a buscar la paz, que seamos nosotros conocidos como los que trabajan para la paz, buscan la paz ahí donde estemos. Siga ahí la enseñanza de Jesús. En el versículo 25 nos dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayas de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez a la guardia y te eche a la cárcel. Jesús otra vez usa una situación muy conocida. Cuando tenían ahí una pelea en los pueblos, lo que sea, tenían que ir entonces a la ciudad, al juez. Entonces tenían otra vez que caminar. Hubo un camino. Jesús dice, busca una solución. Búscalo rápido, antes de que llegues ahí ante el juez. Porque de verdad estás mal. Y yo pienso, por un lado sí se puede entenderlo de esa manera, que si yo también, si no estoy de acuerdo, si tengo algún problema con alguien y sé que yo estoy mal, mejor buscar un acuerdo antes de ir al juez, porque es más conveniente tal vez. Antes de que llegue la policía, si tengo un accidente, ponerse de acuerdo, ¿sí? Sí, puede ser, pero no está mal ir ante el juez. Yo pienso que el significado ahí es algo que es más profundo todavía y que tiene que ver con nuestra vida espiritual, con lo que Jesús nos dijo en otra parte, que en lo que encontramos ahí, que el juez será el mismo, Jesús. En 2
Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Dios, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno y lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Quién es el juez? El tribunal de Cristo. Nosotros en esos momentos estamos en el camino hacia el juez. Ese camino es nuestra vida. Mientras vivíamos en este cuerpo acá, el tiempo que Dios nos da, es ese camino. Y Jesús nos dice, tú estás mal y lo sabes. Estás andando hacia el juez y sabes que estás mal. Y justo solo leer, estudiar estos pocos versículos antes acerca del odio, acerca de no provocar odio en los demás, yo me doy cuenta que yo estoy mal. Yo me doy cuenta que yo no cumplo con eso. Que las medidas de Dios, yo no puedo alcanzar eso. He fallado una y otra vez ya. Estoy mal. Y si voy a llegar ante el juez, me va a decir lo mismo, que yo estoy mal. Y tal vez se dieron cuenta del mismo. Tal vez no, yo no sea el único que se da cuenta de eso, que está mal, estamos mal. Somos pecadores. Hemos fallado ante Dios y el tribunal es lo que merecemos. Estamos nosotros ahora en ese camino. No sabemos cuándo se termine para cada uno, pero estamos en ese camino hacia el juez, hacia Jesús. Y Él nos dice, busque la solución. Y luego en el Evangelio nos dio la solución. Antes hemos cantado, la salvación es del Señor. Jesús es la única solución para nosotros. Para poder solucionar eso, necesitamos a ese Salvador, necesitamos a Jesús mismo en nuestra vida. Tenemos que buscarle a Él y háganlo rápido, antes de llegar ahí ante Él. Buscarle a Él. Pedir perdón por las cosas que hemos hecho. Y pedir que transforme nuestro interior, que nos ayude a vivir de otra manera. Necesitamos solucionarlo más pronto posible, así nos dice Jesús. Así lo tenemos que hacer. La salvación es del Señor de verdad. Porque Él ya ha pagado por nosotros. Él ya dio su vida por nosotros, lo que nosotros merecemos. Lo dio todo para darnos una vida nueva.